9 de abril de 1948, una fecha que no solo incendió una ciudad, sino que marcó el destino violento de una nación. Este es el día en que la esperanza de millones de colombianos fue silenciada a plena luz del día, en pleno corazón de Bogotá. Lo que comenzó como un magnicidio, el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, se transformó en un estallido social, político y de ira popular que el país jamás había visto. Este es el Bogotazo, y en este video desenterraremos los antecedentes, el caos de ese día fatídico y las profundas consecuencias que nos llevaron a la época conocida como simplemente la violencia. Para entender por qué un asesinato desató tal infierno, debemos conocer a su víctima, Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que encarnaba la esperanza de la clase popular. Nacido en un barrio humilde de Bogotá, Gaitán fue un jurista brillante. Su figura se disparó en 1929 cuando, como congresista, usó la tribuna para denunciar la brutal masacre de las bananeras, un tema para otro video, exponiendo la complejidad y la complicidad del Estado con los intereses extranjeros. Su oratoria era eléctrica, no le hablaba a la élite, sino al país nacional, a los obreros, a los campesinos y a los que él llamaba el pueblo. Sus frases como "yo no soy un hombre, soy un pueblo" se convirtieron en himnos. A finales de los años 40, Gaitán ya no era solo un líder del Partido Liberal, sino el caudillo del pueblo. Iba a ser el candidato presidencial más fuerte para 1950 y representaba una promesa de cambio radical en una Colombia profundamente desigual. Con el país polarizado entre conservadores y liberales y la violencia política arreciando en el campo, Gaitán era la última esperanza pacífica para detener la guerra. Y fue precisamente eso, la esperanza, lo que se extinguió aquel 9 de abril del 48. Era viernes. Bogotá era sede de la 9ª Conferencia Panamericana. La ciudad estaba llena, ajena a la tragedia que se gestaba. Alrededor de la 1 de la tarde, Jorge Eliezer Gaitán, recién salido de su oficina en el edificio Agustín Nieto, caminaba junto a sus amigos para almorzar. A la 1:05, un hombre identificado como Juan Roba Sierra se acercó y disparó 3 veces. El caudillo del pueblo cayó mortalmente herido. El grito de los testigos fue instantáneo. La noticia, más rápida aún, corrió como pólvora. La multitud, desesperada y ciega de ira, atrapó y linchó brutalmente a Roba Sierra, arrastrando su cuerpo, casi irreconocible, hacia la plaza de Bolívar. En cuestión de minutos, la indignación se transformó en un estallido incontrolable. El pueblo se armó con lo que pudo. Asaltó ferreterías, cuarteles de policía y tomó las calles. Tranvías, iglesias y edificios públicos ardieron. El centro de Bogotá se convirtió en un campo de batalla y un infierno en llamas. El caos solo pudo ser contenido varios días después, con la intervención del ejército y un saldo de miles de muertos. Por el fuego del Bogotazo ya había encendido la llama de la violencia en toda Colombia. Pero, ¿y
¿Quién era Juan Roa Sierra? Oficialmente, la historia lo registra como el único autor material. Un hombre de 20 y tantos años, desempleado, con posibles problemas mentales, que actuó por cuenta propia. Sin embargo, desde el minuto uno, esta versión fue insuficiente para el país. Para muchos, Roa Sierra fue solo un chivo expiatorio. Las teorías de conspiración apuntan a los rivales políticos de Gaitán, a la oligarquía conservadora o incluso a fuerzas internacionales como la CIA o el mismo comunismo, interesadas en desestabilizar la Conferencia Panamericana. Lo cierto es que a 77 años del Bogotazo, el misterio sobre el autor intelectual sigue sin resolverse. Su asesinato fue un crimen perfecto, no porque el asesino escapara, sino porque la furia popular se encargó de silenciar la única fuente que tal vez podría haber llevado a la verdad. El Bogotazo tuvo 3 consecuencias devastadoras. Una de ellas, la violencia se regionalizó. Si bien el incendio ocurrió en la capital, el magnicidio legitimó el uso de las armas en el campo. Segundo, la pérdida humana fue incalculable. Aunque las cifras oficiales son vagas, se estima que entre 500 y 3.000 personas murieron solo en Bogotá. Miles perdieron sus hogares y negocios. Tercero, la ciudad quedó marcada físicamente. Gran parte del corazón colonial y comercial de Bogotá fue destruido, cambiando para siempre su arquitectura y su fisionomía social. El presidente Mariano Ospina Pérez logró mantenerse en el poder, pero el país cayó de lleno en una época de guerra civil no declarada entre los partidos liberal y conservador, lo que hoy conocemos como la violencia. El Bogotazo no fue el inicio de la violencia en Colombia, pero sí su pico más explosivo y sangriento. En fin, la muerte de Gaitán cerró una oportunidad democrática para Colombia y la sumió en décadas de conflicto. Su magnicidio nos recuerda el precio que paga una nación cuando la esperanza del pueblo es acallada por la violencia. ¿Crees que la historia de Colombia habría sido diferente si Gaitán hubiese llegado a la presidencia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y bueno, si te interesan más historias como estas, puedes suscribirte y darle me gusta a este video. Hasta la próxima.